Criaturas literarias. Hola mis criaturas literarias, apariciones orientales. Yo soy Augusto Andra. Hoy vengo con el tercer video de película versus libro. Hace poco se estrenó la tercera entrega de las películas del Aro, pero ¿sabían ustedes que la historia original es una novela? Muchos sabrán que la primera película que apareció fue la versión japonesa, pero casi nadie sabe que esa película está basada completamente en la novela que lleva su mismo nombre, Ringu, escrita por Koji Suzuki. Pero como la versión estadounidense fue la más popular de todas, hoy haré un libro versus dos películas. Aunque la versión japonesa obviamente es más fiel al libro. Así que hoy enfrentaremos a El Aro, versión japonesa y estadounidense, versus la novela Ringu. Comenzaré con una sinopsis muy genérica de la trama de las dos películas. Todo comienza con la leyenda de una cinta maldita. Si ves esta extraña cinta, una maldición caerá sobre ti y solo cuentas con 7 días antes de que la aparición de una niña aparezca para matarte. Después de la misteriosa muerte de unos adolescentes, la tía de una de ellos, que es reportera, comienza una rigurosa investigación para resolver el crimen. Sin embargo, se encuentra con la cinta maldita y se ve involucrada en los sucesos paranormales de la maldición, envolviendo también a su pequeño hijo y a su ex esposo. Esta mujer se encuentra en una carrera por sobrevivir y resolver el crimen sobrenatural antes de que acabe el lapso de los 7 días. Si llegaron a esta parte del video, asumiré que tienen un vasto conocimiento sobre la historia del Aro, así que voy a comenzar a partir de ahora con las comparaciones y los spoilers. En la versión japonesa, el nombre de la protagonista es Reiko Asakawa, mientras que en la versión estadounidense es Rachel Keller. Sin embargo, en la novela nuestro protagonista es del sexo opuesto, un hombre llamado Kazuyuki Asakawa. En la película japonesa solo dejaron el mismo apellido. Reiko y Rachel son reporteras, mientras que Asakawa es periodista. Pienso que cambiaron el sexo del protagonista en las versiones audiovisuales porque el contexto de suspenso y de terror se siente mucho más tenso viniendo de los zapatos de una mujer, tratando de evocar más el sentido de damisela en peligro, sin embargo resaltando que la mujer, del mismo modo que el hombre, también puede resolver cualquier tipo de problemas. Además, un dato muy interesante es resaltar que Rachel y Reiko son mucho más valientes que el Asakawa de la novela. En las películas, Reiko y Rachel están divorciadas de sus maridos, aunque en el caso de Rachel creo que nunca se casaron, más bien fueron unos novios con muchas ganas de... bueno, ya entendieron. Sus esposos son Ryuji Takayama en la versión japonesa y Noah Clay en la versión estadounidense. Ambas tienen un hijo, Yoichi y Aidan. En la novela, Asakawa está casado con su esposa Shizu y tienen una pequeña bebé llamada Yoko. En el libro, el personaje de Ryuji es el mejor amigo de Asakawa y su amistad procede desde la secundaria. Además de la diferencia obvia de Ryuji con respecto a la relación con el protagonista, los Ryujis del libro y la película son completamente distintos. El Ryuji de la película es muy serio y distante, algo perspicaz pero muy frío, y trabaja como profesor. En cambio, el Ryuji de la novela es extremadamente extrovertido, muy loco y un presunto violador, que también trabaja como profesor en una universidad. Por otro lado, el personaje de Noah no es muy interesante, es el típico ayudante en una película, aunque sí ayuda en todo el proceso de la trama, sobre todo a resolver el conflicto final y darle un cierre a la historia. Ah sí, y Noah trabaja en medios audiovisuales. En la novela, la novia actual de Ryuji se llama Mai, que también es una de sus estudiantes. En la película japonesa, Ryuji se junta con una de sus estudiantes llamada Takano. No es explícito, pero podemos presumir que quizás también sea su pareja. Mientras que en la versión estadounidense, el nombre de la novia de Noah es Beth. Al inicio de las películas, dos amigas están hablando respecto a la cinta maldita. Katy y Becca en la versión estadounidense y Tomoko y Misami en la versión japonesa. Una de ellas se preocupa de su muerte, ya que ha pasado una semana desde que vio el video. Poco después es atacada por la niña espectro de la cinta. Por cuestiones de presupuesto, en la versión japonesa no se muestra con detalle cómo muere esta chica,
pero en la versión estadounidense se ve perfectamente cómo el ataque espectral la asesina. En el libro, cuando Tomoko muere, se encontraba sola en su apartamento y nunca describen la forma de su muerte ni de qué forma la atacaron. Simplemente dicen que murió de un extraño paro respiratorio. En la película estadounidense, las personas asesinadas mueren con una horrible deformación en sus rostros. En la versión japonesa no ocurre tal deformación. En el libro explican que mueren con una expresión de desesperación y algunos de ellos jalándose el cabello. En la película estadounidense, Rachel investiga que su sobrina y sus amigos murieron paralelamente, el mismo día a las 10 de la noche, pero no especifican qué día exactamente. En la novela y en la película japonesa descubren que los chicos murieron a las 11 p.m. del 29 de agosto. En ambas películas, las personas que han visto la cinta y están malditas tienden a aparecer deformes o distorsionados en fotografías y videos. Esta característica no aparece en la novela. Y esa manía de rayar los rostros en las fotografías solo es parte de la película estadounidense. En las dos películas, el tema de la cinta maldita se conoce como una leyenda urbana recién nacida, pero que comienza a tener popularidad entre los estudiantes. Sin embargo, en la novela nunca muestran que la maldición de la cinta es conocida por la gente. Absolutamente nadie sabe acerca de la cinta con el video maldito, y es apenas Asakawa quien lo descubre por primera vez. En las películas, Rachel y Reiko asisten al funeral de su sobrina en casa de sus hermanas. Sus respectivos hijos, Yoichi y Aidan, suben a la habitación de la difunta. Y en la versión estadounidense, Aidan percibe una presencia paranormal. En la novela, cuando Asakawa y su esposa asisten al funeral, dejan a su pequeña bebé en una cama y repentinamente comienza a llorar. El padre deduce que la niña debió asustarse con una máscara de Hannya, un demonio japonés, que estaba colgada en la pared, pero debido a que es una bebé de 1 año de edad, no se sabe concretamente si en verdad vio una presencia paranormal verdadera. Esta parte de la trama de la novela fue una de mis favoritas, ya que Asakawa analiza el comportamiento humano de su bebé Yoko e interpreta los orígenes sensitivos e instintivos del verdadero miedo humano. Cómo una bebé con apenas 1 año de edad puede deducir, al ver por primera vez una máscara de demonio, que es un elemento maligno. Hasta en corta edad no se puede intuir que es bueno, que es malo, que está correcto o que está mal. Entonces te pones a pensar, el miedo es instintivo. Existen muchos tipos de preguntas de este estilo en toda la novela y que lamentablemente no pudieron abordar en sus versiones cinematográficas. En las películas, las protagonistas encuentran la primera pista en casa de su hermana, un ticket de revelado de fotografías. Rachel y Reiko analizan las fotografías deformadas de su sobrina fallecida, donde revelan la ubicación de unas instalaciones de un club vacacional. En la novela, debido a que no existen las fotografías deformadas, Asakawa encuentra un carnet de un club vacacional perteneciente a uno de los compañeros de clases de su sobrina, y esto lo lleva a investigar las instalaciones de ese club. En la primera investigación, los 3 protagonistas deducen que los chicos asesinados vieron la cinta maldita en unas cabañas en el bosque y deciden ir allá para encontrar más pistas en la cabaña. En la versión estadounidense, el club vacacional es el Shelter Mountain Inn, y en la versión japonesa y en la novela es Pacific Hakone South. En la versión japonesa y en la novela, la cabaña es la B4. Mientras que en la versión estadounidense la cabaña es la número 12. Debido a que Rachel y Reiko siguen la pista de una cinta maldita, al entrar al lobby de las residencias vacacionales se percatan que el casero tiene una pequeña colección de películas disponibles para los clientes. Rachel roba la cinta del casero, mientras que Reiko la pide amablemente. Por otro lado, en la novela, Asakawa decide hacer una rigurosa investigación. Antes de concentrarse en el tema paranormal, Asakawa cree que los 4 chicos asesinados, o mejor dicho, fallecidos, murieron a causa de un extraño virus mortal que pudieron haber contagiado en la cabaña B4. Después de descartar el virus, Asakawa sigue investigando cada rincón de la cabaña, preguntándose qué cosa hicieron los 4 chicos el día que se hospedaron aquí. Voy a explicarles esto bastante rápido para que entiendan el contexto. En la mayoría de los hoteles y los resorts, siempre se encuentran en las habitaciones como un pequeño blog de notas donde los huéspedes pueden anotar qué les pareció su estadía ahí, qué recomendaciones tienen, etcétera, etcétera, etcétera.
Esto es algo bastante común en la mayoría de los hoteles y resorts de todo el mundo. Asakawa comienza a leer las anotaciones llegando al día donde los chicos se hospedaron y lee que uno de ellos escribió: mejor que no lo vean, a menos que tengan agallas, se arrepentirán, seguido de una risa malévola muy en son de broma. Deduciendo a qué se referían, concluye que probablemente los 4 chicos vieron una película de terror de esas que ofrecía el casero en el lobby. Seguido de esto, Asakawa habló con el encargado y descubre que en la colección de películas hay una cinta muy extraña que no tiene título, y el casero se lo ofrece muy amablemente. En esta parte de la historia, todos los protagonistas observan la cinta maldita. En las versiones cinematográficas, Rachel y Reiko detallan el contenido de la cinta, una serie de imágenes escalofriantes sin mucho sentido y bastante perturbadoras. En ambas versiones cinematográficas, las cintas son completamente distintas, agregando que la versión japonesa es sumamente corta en comparación a la cinta estadounidense. En la japonesa, las imágenes están muy mal grabadas y distorsionadas, cuentan con algunas pistas con escritos y apenas hay un atisbo al pozo y al famoso y característico aro. La cinta estadounidense es la más popular de todas y asumo que la mayoría de ustedes ya la deben haber visto. Tiene muchas más escenas grotescas y bizarras y por supuesto destaca más el pozo y el iluminado aro. Y aunque se ven un poco distorsionadas, las imágenes pueden distinguirse mejor que en la versión japonesa. Les voy a dejar los videos de estas dos cintas abajo en la descripción. La cinta de la novela es muchísimo más escalofriante y perturbadora, además de que es completamente distinta a sus versiones cinematográficas. Cuando Asakawa ve la cinta, percibe sensaciones extrasensoriales provenientes del metraje. Por ejemplo, cuando aparece un bosque, Asakawa puede sentir o percibir el olor húmedo de la tierra y de las plantas. Hay una escena donde aparece un bebé y Asakawa siente en sus propias manos el peso del infante. Y hay muchas otras escenas parecidas a estas, pero las voy a especificar cuando hable más adelante de la cinta. En la película estadounidense, después de ver la cinta, Rachel recibe la famosa llamada telefónica, donde la chica espectro le dice la característica frase de 7 días o 7 days en inglés. En la versión japonesa, Reiko recibe la llamada, pero cuando atiende no escucha ninguna voz, sino más bien un sonido escalofriante que le indica que ya se encuentra maldita. Debido a sus previas investigaciones, Reiko deduce que, al igual que su sobrina y los amigos de ella, le queda una semana de vida. En la novela es muy distinto, la advertencia de los 7 días aparece directamente en la cinta. Mientras Asakawa ve la cinta, surge una advertencia en la pantalla diciendo que cuenta con 7 días antes de morir y que si quiere sobrevivir tendrá que hacer una especie de sortilegio. Pero antes de que aparezcan las reglas del sortilegio, aparece un comercial de espirales de mosquitos grabado encima de la cinta, eliminando por completo las reglas que le salvarían la vida. Luego de esto recibe la llamada telefónica, pero Asakawa solo percibe una respiración del otro lado de la línea, confirmándole que ya está en la mira de la maldición. Por cierto, en la cinta de la novela no se hace aparente mención del pozo y del aro. Después de ver la cinta, los 3 protagonistas tienen la necesidad de solicitar ayuda para seguir investigando y resolver este misterio, y por supuesto se llevan la cinta maldita. En la versión japonesa y estadounidense, Rachel y Reiko piden ayuda a sus ex esposos, Ryuji y Noah. Mientras que en la novela, Asakawa pide ayuda a varios de sus colegas periodistas, pero no logra tener la ayuda suficiente, ya que anteriormente él tuvo problemas con algunas noticias escandalosas y fraudulentas. Finalmente logra ser ayudado parcialmente por un colega llamado Yoshino. Sin embargo, sigue estando solo en la investigación y decide acudir a su amigo de la secundaria, Ryuji Takayama. Hablemos ahora de los personajes. Rachel y Reiko son algo parecidas, aunque la versión japonesa trata de enfocar un poco más la gracia de la mujer y el papel protagónico de Ryuji como su pareja. En cambio, en la versión estadounidense, Rachel es mucho más interactiva y audaz. Su ex esposo Noah, como ya dije antes, aunque pudo ayudar en gran parte, solo sirvió como eso, una ayuda que no aportó gran peso a la evolución y a la trama de la historia. Su relación amorosa se notó más como un amor adolescente y pasajero. Por otro lado, en la novela, Asakawa es un sujeto muy preocupado y suele desesperarse a menudo, aunque no duda anteponer su propia seguridad para el bien de su familia. Del mismo modo, el Ryuji de la novela es uno de los personajes más importantes en todo el desarrollo de la trama. Sin él,
Asakawa no tendría oportunidad de sobrevivir. La astucia y la percepción de Ryuji lo ayudaban a conseguir las pistas necesarias para encontrar el origen de la maldición de la cinta. Siguiendo con los ex esposos, el Ryuji de la película tiene un peso más importante que Noah en la versión estadounidense. Al igual que el Ryuji de la novela, este personaje ayuda exhaustivamente a Reiko para resolver el enigma de la cinta. Es cierto que las personalidades de Ryuji cambian drásticamente de la novela al film, debido a que quisieron otorgarle un papel más masculino enfocado como una pareja seria y protectora. Cosa que el Ryuji de la novela no puede hacer jamás, ya que era considerado un violador, literalmente. Pero la gran diferencia entre estos dos papeles viene con el pretexto de cómo consigue adivinar las pistas para resolver el caso. En la novela, la habilidad mental y percepción de Ryuji son tan asombrosas que pueden deducir con rapidez situaciones futuras y sacar conclusiones muy verídicas. Con estos hechos logra encontrar pistas que los guían rápidamente a las conclusiones de la maldición. Todo esto en el lapso de una semana y tan solo con la pista de una cinta. Personalmente, el Ryuji de la novela me recordaba mucho a L de Death Note, solo que Ryuji sí era un criminal porque violaba chicas. En cambio, por cuestiones de tiempo en el film, decidieron que el Ryuji de la película contara con poderes sobrenaturales, que consistían en premoniciones y visiones al contacto con objetos o personas. De esta manera, al tocar algo o a alguien, podría saber su pasado y así encontrar los caminos y pistas necesarios para resolver el caso. Lo cual no tiene mucho sentido porque Ryuji pudo haber tocado la cinta y tener toda la información de la maldición con tan solo ese toque, pero a los escritores al fin se les pasó ese gran detalle. No me gustó este cambio tan drástico porque en la versión estadounidense resolvieron todo el misterio sin tener que recurrir a tener poderes sobrenaturales. Pero por otro lado, al tener un personaje con habilidades de esta índole, era un abrebocas para poder comprender los verdaderos poderes de la niña espectro. Ah sí, y vuelvo a repetir, en la versión estadounidense Noah Clay solo ayuda con alguna que otra función importante. Digamos que él es el músculo y Rachel el cerebro. Continuamos con los hijos. En la versión japonesa, Yoichi es un niño sumamente callado y solitario. Pero creo que esto tiene que ver más con el tipo de cultura oriental y la forma educada de los niños allá en Japón. Pero en la versión estadounidense, Aidan es un niño sumamente intrigante, con diálogos muy adultos. Además, lo cubre un aspecto muy lúgubre, incluso antes de introducir la maldición de la cinta en sus vidas. Quizás la percepción paranormal de Aidan es una referencia a los poderes sobrenaturales del Ryuji de la película japonesa. En la novela, la bebé Yoko obviamente no tiene mucha participación, pero la esposa de Asakawa, Chizu, juega un papel más esencial, siendo el personaje por el cual el protagonista se preocupa por resolver el crimen. Bueno, y por su pequeña hija también. Ahora continuemos con la trama. En ambas versiones cinematográficas, Rachel y Reiko hacen una copia de la cinta para enseñárselas a Ryuji y a Noah y solicitar su ayuda. En la novela, Ryuji es quien le pide a Asakawa que haga una copia de la cinta para él analizarla exhaustivamente en privado. En ambas películas, los hijos Yoichi y Aidan observan accidentalmente la cinta, quedando malditos, y esto propicia aún más la cuenta regresiva para resolver el caso. En la novela, mientras Asakawa y Ryuji miraban la cinta, fueron interrumpidos por Chizu, pero luego de una pequeña discusión, Ryuji decide retirarse con su copia. Y por mera curiosidad en saber qué le ocultaba a su esposo, Chizu observa la cinta con su pequeña bebé en brazos. Por lo tanto, ambas quedan malditas también. En el metraje estadounidense, Rachel va a visitar a Becca en el manicomio, la amiga de su sobrina quien presenció el asesinato. En el metraje japonés, Reiko nunca visitó a Misami. Y en la novela, esta chica no existe. Ahora sí, entraremos a un terreno muy profundo. Hablaremos directamente de la cinta maldita. En la versión estadounidense, casi toda la cinta puede entenderse perfectamente. Las escenas, a pesar de estar un poco distorsionadas, concluyen en cosas, ángulos y paisajes entendibles. En resumen, vemos la escena de una mujer peinándose en un espejo, un árbol en una colina, algunas cosas sin sentido, un puñado de personas, una silla dando vueltas, una mujer arrojándose por un acantilado, entre otras cosas. Pero no todas las escenas tienen un significado en los sucesos de la trama. Algunas escenas no se entienden y otras escenas son como cosas que eventualmente le van ocurriendo a Rachel, como si la cinta más bien predijese el futuro o más bien lo causara. Es cierto que gracias a algunas pistas que Rachel detalló lograron descifrar el paradero y el origen de los sucesos, pero la mayoría de las escenas de la cinta estadounidense quedaron como una incógnita más.
Algo que agregar es que en cierto punto de la película sí se manifiestan los sentidos extrasensoriales de la cinta, como cuando después de verla Rachel sangra por la nariz y logra tomar una mosca a través de la pantalla. Y existen muchas más escenas. El detalle extrasensorial de la cinta lo enfatizaron mucho más en la tercera entrega de la saga de las películas del aro estadounidense. En la versión japonesa guarda un poco de similitud con la del libro, pero solamente un poquito. En esta ocasión la calidad de la cinta es bastante deplorable. Cuesta un poco entender qué cosas están ocurriendo o transmitiendo en el video. Como ya les dije, les voy a dejar los videos de ambas cintas en la caja de descripción para que puedan mirarlas detalladamente y encuentren otras cosas que quizás yo no pude encontrar, pero estoy seguro que ustedes sí. En esta cinta también vemos a la mujer peinándose, un hombre señalando algún sitio con la cabeza cubierta, personas lamentándose escritos en japonés, cosa que no vemos en la cinta estadounidense ya que no hay letras, como también un perturbador ojo muy llamativo con un kanji revelador. La mayoría de las escenas en este video sí están completamente relacionadas con los sucesos transcurridos a lo largo de la historia, mucho más que en la versión estadounidense, aunque también tienen un sentido profético. Además, voy a agregar que en ambas cintas aparece la famosa escena del pozo al final del video. Pero puntualizo que también el famoso aro se aprecia muchísimo más en la versión estadounidense. Bien, pasemos a explicar ahora la cinta de la novela, que es un tema mucho más complicado. Les relataré escena por escena para que puedan entender el contexto de los sucesos que eventualmente van a ir ocurriendo en la trama del libro. Antes de comenzar, voy a explicar que la cinta de la novela se divide en dos vertientes. Unas son imágenes reales y las otras son imágenes psicodélicas. Estas últimas como para confundir más al espectador que está viendo la cinta. Estas escenas son colores muy rápidos que aparecen en la pantalla, a veces líquidos, a veces otras iluminaciones y cosas por ese estilo. Estas escenas son las que no tienen sentido en la novela. La cinta comienza con un punto en blanco en la pantalla que se extiende. Algo así como en esos films viejos, pero con un toque más perturbador. Luego aparecen las palabras "mira hasta el final", seguido de "te devorarán los perdidos". Agrego que las palabras que aparecen originalmente en la cinta están escritas en japonés, específicamente con kanjis, un dialecto o una forma de escritura japonés que es muy complicado incluso a veces para nativos de Japón. Por eso las personas que ven la cinta tienen que prestar mucha atención a los rápidos kanjis que aparecen en la pantalla para poder entender su significado, porque a veces el kanji, como ya les dije, es bastante complicado de descifrar, además de que la cinta tiene muy mala calidad. Se narra que al principio la energía extrasensorial de la cinta comienza a fomentarte una especie de sensación muy agradable. La pantalla se tiñe de rojo, percibiéndose como una especie de desequilibrio o temblor. Consecutivamente aparecen varios colores como negro y blanco. Asakawa siente como toda la habitación tiembla al mismo tiempo y no puede explicarse cómo ese horrible sonido de destrozo puede provenir de esos simples altavoces del televisor. Luego aparece una montaña que posteriormente se sobreentiende que es un volcán, ya que se observa humo salir de la ladera y también unos chispazos de lava hirviendo. Seguido de eso, en la pantalla aparece la palabra en japonés montaña. Luego aparecen unos dados rodando dentro de un cuenco de plomo, visto desde adentro. En la siguiente escena aparece una persona por primera vez. Vemos una anciana con la cara llena de arrugas, con los ojos de tamaños distintos. Estaba sentada en un tatami con las piernas cruzadas y hablaba en un dialecto antiguo japonés. Asakawa solo puede distinguir algunas palabras como entonces, te encontrarán, hazle caso a tu abuela, entre otras cosas que no se entienden. La cara de un recién nacido cubre la pantalla. Al igual que la vez anterior, el sonido parecía muy real. Asakawa lo escuchaba como si el infante estuviese debajo de su cara. El peso del bebé comienza a sentirse en las manos de Asakawa y de alguna manera siente como sus brazos se acomodan de tal manera como si estuviese cargando al bebé y lo tuviera en los brazos. Sí, se nota que no sé cargar un bebé. Pero de repente sintió un fétido olor a sangre y las manos se le humedecieron, señal de que probablemente este bebé apenas iba saliendo del útero. La siguiente escena era un centenar de caras humanas. Todas mostraban actitudes de odio y animosidad. La cámara se alejaba mostrando muchos más rostros, que iban empequeñeciendo y aumentando en número. Al principio las voces se escuchaban como unos murmullos, pero poco a poco se iban entendiendo perfectamente y Asakawa logró
descifrar algunas frases de odio. Palabras como eres un fraude, te odiamos, eres un fracaso, eres una mentira. La cámara, ya muy lejos del plano, mostraba miles de caras, tanto así que pareciera que el televisor estuviese con la común interferencia cuando algo no sintoniza. En la siguiente escena aparecía un viejo televisor, donde a duras penas en la pantalla se podía leer la palabra en japonés Sada, que ya la habíamos visto antes, significa montaña. En este punto de la cinta, las percepciones extrasensoriales se volvieron mucho más sensitivas y palpables. Asakawa comenzó a tener problemas para respirar y empezó a escuchar los latidos de su propio corazón y la sangre fluir por sus venas, además de que comenzó a sentir un extraño sabor agridulce en su boca y en su nariz. Ahora aparecía un hombre en un bosque. La cámara iba acercándose hasta detallar el rostro del tipo. Tenía una mirada pervertida y asesina. Asakawa no pudo verlo por mucho tiempo, sentía una fuerte presión en el pecho cada vez que lo observaba. Se escuchó un grito y la cámara pasó a enfocar el hombro derecho del sujeto. Sufría una espantosa herida sanguinolenta, como si hubiese sido un desgarro o un mordisco. La pantalla comenzaba a parpadear con cortes negros y rojos, hasta aparecer completamente negra. Por último, se escuchó un vuelco, y la pantalla en negro pasó a mostrar una especie de luz o luna en el cielo, donde algo caía sobre el vacío oscuro. Según mi interpretación, esta es la famosa escena donde se ve el círculo de luz del aro, solo que en esta ocasión el pozo no estaba tapado por completo y se ve completamente el círculo completo de la luz cuando entra al agujero. Finalmente, el video culmina con una advertencia escrita con una caligrafía mucho más entendible que las escrituras anteriores. Aquellos que han visto estas imágenes están condenados a morir a esta misma hora exactamente dentro de una semana. Si no desea usted morir, tiene que seguir estas instrucciones al pie de la letra. Pero antes de que Asakawa pudiera ver cuál era el secreto para salvarse la vida, el video de la cinta fue interrumpido por un anuncio de espirales repelentes de mosquitos, que fue grabado intencionalmente encima de la cinta maldita. Los chicos que vieron el video antes de Asakawa decidieron gastar una broma y por eso grabaron encima de la cinta el video del comercial de espirales antimosquitos, porque ellos en sí pensaron que la cinta como tal también era una especie de broma, así que decidieron contrarrestar esa broma, por así decir, grabando esto encima de la cinta. Es obvio agregar que los 4 chicos, donde estaba incluida la sobrina de Asakawa, murieron porque no hicieron el sortilegio. Terminamos con el análisis de la cinta, así que continuemos con la trama. En la película estadounidense, Rachel descubre la primera gran pista descifrando una escena de la cinta, moviendo un fotograma. De esta manera observa la imagen de un faro. Luego investiga el lugar del mismo, y este la guía al origen de todo, la isla Moesko. En la película japonesa, Reiko y Ryuji escuchan un extraño dialecto en el fondo de la cinta. Ryuji lo investiga a fondo, descubriendo que se trata de un antiguo dialecto que solo se hablaba en la isla Izu Oshima. En la novela, llegar a la isla fue una cuestión mucho más complicada. Ryuji vio detalladamente la cinta y decidió dividirla en 2 partes. 1, las imágenes reales como las personas, el bosque, las montañas, y 2, las imágenes irreales, que vienen siendo las escenas psicodélicas, las escenas de colores y por supuesto las escenas de advertencia con el texto. Cuando Ryuji le mostró las escenas nuevamente a Asakawa, descubrieron que las transiciones en las escenas reales no eran simples cortes en un fotograma en negro, sino que se trataba de una especie de pestañeo, como si de alguna manera alguien hubiese grabado las escenas a través de sus propios ojos. De esta manera, siguiendo con la investigación, Ryuji descubre que la habilidad especial de generar imágenes con tu mente lleva por nombre Necha, y que la persona en Japón más poderosa con esta habilidad vivió en la isla Izu Oshima. En la versión estadounidense, Rachel va sola a la isla Moesko. En la versión japonesa y en la novela, Reiko y Asakawa son acompañados por Ryuji. Voy a explicarles de qué se trata el poder del Necha. Es una habilidad psíquica muy complicada de usar. Consiste en plasmar o materializar imágenes que viste anteriormente o que tú mismo imaginaste en fotografías o en este caso videos. Los usuarios de Necha piensan concretamente en una imagen y si tienen una cámara instantánea pueden crear perfectamente esa imagen de su mente directamente en la fotografía.
algo así como lo que hacía Joseph Joestar en JoJo Bizarre Adventure. Pero en la trama de la novela, los personajes buscaban un poderoso Nesha que no solo pudiera generar fotografías, sino un video, algo que sobrepasaba los límites de usuarios de Nesha, ya que la cinta maldita duraba más de 120 minutos. De esta manera, Asakawa y Ryuji, continuando con la investigación, consiguen unos artículos que catalogan personas verdaderamente psíquicas en Japón, y de esta manera dieron con una persona llamada Sadako Yamamura, que en la versión estadounidense es mejor conocida como Samara Morgan, la niña espectro del video. Hablemos ahora de la niña espectro. En ambas versiones de la película, Sadako y Samara son el villano principal de la trama. Tienen ciertas apariciones a lo largo de los films, pero no es hasta el final de las películas que podemos verlas, asesinando respectivamente a Noah y a Ryuji. Y aunque en la novela tampoco podemos verla hasta el final de los capítulos, Sadako no es el villano principal, pero eso lo explicaré más adelante. En las películas, Sadako y Samara cuentan con habilidades extremadamente poderosas, como telequinesis, teletransportación, emerger del televisor, curación, incluso poder matar a distancia. Claro, muchas de estas habilidades se revelan en sus secuelas y precuelas. En la novela, este personaje no es tan poderoso como en sus versiones cinematográficas. Sadako tiene la habilidad del Nesha y de la predicción o clarividencia. No es hasta la muerte que consigue la habilidad de asesinar como un espectro, pero el propósito y origen de este poder también lo explicaré más adelante. ¿Alguna vez se preguntaron por qué Samara y Sadako tienen poderes sobrenaturales? ¿O cómo hicieron para grabar las escenas de esa cinta? ¿O cuál es el origen original de la cinta maldita? Todas esas preguntas son respondidas en la novela. Para explicar esto, hablemos ahora de las familias de Sadako y de Samara. En la versión estadounidense, Samara es adoptada por una familia en la isla Moesco. Sus padres adoptivos eran Richard y Anna Morgan, unos criadores de caballos. En otras secuelas de la película profundizan más el tema de los verdaderos padres de Samara. En la versión japonesa, Sadako es hija de Shizuku Yamamura, una mujer que también tenía habilidades psíquicas, vivía en la isla Oshima y su familia trabajaba como pescadores. Se hace mención que el verdadero padre de Sadako es el mismísimo diablo. Pero este tema también se profundiza en otras secuelas de la trama. Shizuko posteriormente contrae matrimonio con el Dr. Heihachiro Ikuma, el padre adoptivo de Sadako. En la novela, igualmente Sadako es hija de Shizuko, que también se casa con el Dr. Ikuma. Bien, ahora que conocemos a la familia, explicaré los orígenes de los poderes sobrenaturales. Shizuko, la madre de Sadako, era una fiel creyente de Eno Osuno, un ancestral monje japonés con habilidades místicas asombrosas. La madre de Sadako iba recurrentemente al templo de Eno Osuno para rezarle, pero después el templo fue destruido y la estatua de Eno Osuno fue arrojada al mar. Una noche, Shizuko, con mucho esfuerzo, pudo rescatar esta estatua de las profundidades, y a partir de ese momento comenzó a manifestar poderes psíquicos y quedó embarazada misteriosamente de Sadako. Sadako heredó los poderes de su madre, pero a un nivel extremadamente más poderoso. En la película estadounidense, Samara usa sus poderes para ocasionar visiones y dolores de cabeza a su madre Anna. Debido a esto, su padre la encerró en el establo, lo cual es representado en la cinta por las escaleras que usaba para subir a su habitación. Anna, la madre de Samara, asesina a su hija arrojándola dentro de un pozo. Luego se arroja de un acantilado, como puede observarse en la cinta maldita. Por cierto, hay una escena donde Noah investiga algunas cosas y encuentra unos documentos en japonés con el nombre de Anna, probablemente una referencia u homenaje al film original. El padre de Samara, Richard, también comete suicidio cuando Rachel llega a la isla Moesco a preguntarle sobre su hija. En la versión japonesa, Shizuko, la madre de Sadako, trabajaba como una clarividente, pero los medios de comunicación la acusaron de farsante y cayó en una terrible depresión. Luego de eso, se suicidó. Debido a este terrible accidente, el padrastro de Sadako, el Dr. Ikuma, asesina a su hijastra arrojándola al pozo. En la novela, Shizuku también trabajaba como clarividente. En una demostración se le obligó a adivinar el número de unos dados dentro de un recipiente. Shizuku explicó que todos los seres humanos llevamos un pequeño porcentaje de poderes psíquicos dentro de nosotros, y que la suma de todos los poderes psíquicos de todas las personas y los medios de comunicación que estaban presentes en el acto se unieron y se multiplicaron a un nivel mucho mayor de los poderes psíquicos que tenía ella.
y debido a que todos estaban concentrados en que ella fallara la predicción, lamentablemente ella no pudo adivinar la predicción que necesitaba hacer. Sin embargo, Sadako sí pudo predecir el número de los dados, siendo apenas una pequeña niña. En ese momento, Chizuko se encontraba embarazada del Dr. Ikuma y lastimosamente pierde al bebé que tanta ilusión le hacía a Sadako. Luego de la pérdida de su pequeño, Chizuko se suicida arrojándose al volcán de la isla. La muerte de Sadako en la novela fue mucho más complicada. Transcurrieron años después de la muerte de Chizuko. Sadako, siendo ya una adulta, cuidaba de su padre que había contraído viruela. Sadako iba a visitar a su padre todos los días al hospital. Y el Dr. Nagao comenzó a interesarse en ella. Este intentó violarla y Sadako se defendió mordiéndole el hombro. Pero el Dr. Nagao logró zafarse arrojándola a ella dentro del pozo. Continuemos con los films. En la película estadounidense, Rachel y Noah concluyen que el pozo donde murió Samara se encontraba debajo de la cabaña número 12. En este film, la maldición causa que Rachel caiga accidentalmente dentro del pozo. Por cierto, en esta versión, el pozo es increíblemente hondo. Luego, Rachel logra rescatar el cadáver de Samara. En esta versión, Rachel recoge a Samara de una manera muy delicada. Pero poco después se observa cómo la figura de Samara se pudre. En la versión japonesa, Reiko y Ryuji también rescatan el cadáver de Sadako del pozo debajo de la cabaña B4. Pero en este film, Reiko y Ryuji bajan voluntariamente al pozo. Aunque la escena que revela el cadáver de Sadako cuando Reiko la rescata es mucho más repugnante e impactante. En la novela, de la misma forma, Asakawa y Ryuji rescatan el cadáver. Pero la escena es mucho más perturbadora y paranormal, ya que cuando Asakawa baja por una cuerda hasta el fondo del pozo, las paredes se convierten en caras tormentosas. Asakawa también vio la aparición de Sadako, que poco a poco se convertía en un pútrido cadáver. Más o menos la misma escena de la película estadounidense. En la versión japonesa nunca se especifica cuánto tiempo duró Sadako viva dentro del pozo. En la versión estadounidense deducen que Samara vivió durante 7 días, por ello es el tiempo límite que ella dispone para asesinar. Mientras que en la novela Sadako duró 30 años viviendo en el pozo. Sí, lo sé, bastante exagerado y difícil de creer. En ambas películas, Sadako y Samara mueren asesinadas entre los 10 y 15 años de edad, aproximadamente. Mientras que en la novela, Sadako tenía entre 20 y 25 años. En la versión estadounidense, Samara fue sometida a investigaciones científicas y psiquiátricas. En la película japonesa y en la novela esto no ocurrió. Pero en la novela se narra la historia de su adolescencia y temprano crecimiento cuando trabajó en un teatro donde descubrió cómo amplificar sus poderes. En ambas películas, Sadako y Samara obviamente eran niñas. En la novela, Sadako sufría de un peculiar síndrome de androgenismo y era hermafrodita. Sus facciones eran tan hermosas y perfectas que en algunos aspectos no podía distinguirse si era un hombre o una mujer. Y debido a la pérdida de su hermano menor, Sadako se obsesionó con reproducirse, lo cual era imposible debido a su sexualidad. Debido a esto, trató de influenciar al Dr. Nagao para que se enamorara de ella, pero no contó con que el doctor tratase de violarla. Ahora que entramos en este tema, revelaré el verdadero significado de la cinta maldita. No quiero explicar cada escena de las cintas de los films porque ya casi todo el mundo las conoce. Voy a especificar y explicar las escenas de la cinta de la novela porque son las menos conocidas. La escena de la montaña representa al volcán donde Chizuko se suicidó. Los dados representan los mismos dados que la mamá de Sadako no pudo adivinar, pero ella sí pudo hacer a través del recipiente de plomo. La anciana llena de arrugas representa a los familiares de Sadako, especialmente a su abuela, quien cuidó muchísimo a su madre Chizuko. La interpretación del recién nacido es muy ambigua, porque nunca se especificó concretamente. Puede significar la pérdida del hermano menor de Sadako que ella siempre quiso tener, como también puede representar la obsesión que tenía Sadako en tener un hijo. Las caras de personas gritando representan el odio de Sadako hacia la humanidad, especialmente a los medios de comunicación, quienes fueron los culpables del suicidio de su madre. La palabra en japonés montaña es Sada, y la mayoría de los nombres femeninos en Japón terminan en ko, en ka-o, como por ejemplo la protagonista de la película, Reiko. Entonces, si juntamos la palabra montaña, Sada, y la terminación femenina, ko, tenemos como resultado la palabra o el nombre Sadako, quien es la protagonista principal
de la cinta maldita. El hombre en el bosque representa al Dr. Nagao después de haber arrojado a Sadako al pozo, recordándoles que fue ella quien le mordió el hombro. De esta manera podemos interpretar que la verdadera función de la cinta es una aglomeración de todo el odio y los sentimientos que tuvo Sadako antes de morir. El Dr. Nagao también había contraído la viruela y cuando violó a Sadako, esta enfermedad se fusionó con sus poderes e intenciones, generando un virus psíquico y mortal que se filtró a la cinta. Sadako esperó todo ese tiempo para poder desencadenar el virus del aro. Y no fue hasta que construyeron las cabañas encima del pozo que el fantasma de Sadako pudo usar sus poderes para crear el video maldito con su Necha. Cuando la sobrina de Asakawa y sus amigos colocaron una cinta virgen en la videocasetera, Sadako creó el video y fue allí cuando el virus surgió por primera vez. Todos recordarán que la única manera de salvarte de la maldición es creando una copia de la cinta, hacer que la vea otra persona y de esta manera pasarle la maldición a la persona que acaba de ver esa cinta. Es por ello que la novela lleva el nombre de Ringu o el aro, refiriéndose a que el sortilegio de copiar y pasarle la maldición a la siguiente víctima es un virus paranormal que poco a poco se irá transmitiendo hasta volverse una pandemia audiovisual, como un ciclo infinito, al igual que un aro. Sin embargo, en sus versiones audiovisuales no especificaron tanto esta interpretación y dejaron el nombre de el aro simbolizado como la silueta de luz que quedaba cuando el pozo era cerrado. Continuamos con la última parte de la historia. Rachel, Reiko y Asakawa son salvados de la maldición porque hicieron una copia de la cinta. Sin embargo, ellos creen que han sido salvados porque recuperaron o rescataron los cuerpos de Sadako y de Samara dentro del pozo. En las películas, las autoridades se llevan los cuerpos de Sadako y Samara, mientras que en la novela, Asakawa lleva los restos de Sadako a la isla Izu Oshima con la familia Yamamura, y Sadako le da las gracias a través de uno de sus familiares. En las tres historias, los Ryuji y Noa mueren en manos de Sadako y Samara, ya que en la maldición no se había roto debido a que ellos no reprodujeron una copia de la cinta. En ambas películas, Sadako y Samara aparecen a través del televisor y su método de asesinato es provocar un horrible infarto. En la novela, Sadako no aparece desde los televisores, simplemente se manifiesta como un espectro. Cuando el Ryuji de la novela muere, se describe que él pudo verse envejecido en el espejo, luego se retorció y murió de un paro cardíaco. En las tres historias, Rachel, Reiko y Asakawa deducen que la única cosa que Ryuji y Noa no hicieron fue sacar una copia de la cinta. Por lo tanto, la única manera de salvar a sus seres queridos es que ellos saquen una copia de la cinta y se la enseñen a otra persona. Al final de la novela, Asakawa decidió hacer que su esposa Chizu y su bebé Yoko sacaran una copia de la cinta y se la enseñaran a sus suegros. Sí, matar dos pájaros de un tiro, Asakawa no es tan tonto como pensábamos. Una de las cosas que más me gustó de la novela es la conclusión que deduce Asakawa al entender el verdadero significado del virus del aro. Asakawa concluye que cada vez que alguien vea la cinta y sacar una copia para mostrársela a una persona, y así sucesivamente, el virus del aro se esparciría por todo Japón alrededor de un solo año, y probablemente se extendería por todo el mundo. Un tema que abordan en la última entrega de las sagas del aro en Estados Unidos. Por último, los invito a leer esta excelente novela de terror psicológico, suspenso e investigaciones detectivescas. No se decepcionarán. También les recomiendo ver todas las películas para encontrar más pistas e incongruencias con la novela. Están las tres películas estadounidenses, una versión coreana de la película, la 1 y la 2 japonesa. También hay una película extra narrando la historia de Sadako adolescente cuando trabajó en un teatro. Hace poco salió una película llamada Sadako vs Kayako, la chica de la maldición versus la chica del aro, que no es muy buena, no se la recomiendo. Y por último también existe un manga basado en la película japonesa. Este video fue bastante largo. Podría ser hasta una tesis completa hablando solamente de todas las comparaciones del aro, pero como todo lo bueno, todo lo largo, algún momento tiene que terminar. Eso fue todo por este video. Yo soy Augusto Andra, el autor de tus peores pesadillas. Recuerda comentar, regalarme un like, suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales que voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Nos vemos en 7 días. Criaturas literarias.